Hola, hola amigos, bienvenidos a este último miércoles mini verde, hoy 18 de diciembre, cuando son ya las 21 horas 9 p.m. Estamos transmitiendo nuestra última sesión que comenzamos ya el 27 de noviembre y hoy estaremos hablando con Loreto Lara y estaremos hablando de mindfulness y herramientas de autocuidado. Ahí ya nos está saludando Loreto. ¿Estás preparada, Loreto? Ella es enfermera y acupunturista. Se ha desarrollado en diferentes técnicas de autocuidado a través del mindfulness. Ella es formadora de cursos, de mujeres principalmente. Es una guía hacia una vida más coherente y tranquila. Y también es una apoyadora o soporte para la búsqueda de embarazos con un enfoque integral y vamos a hablar de lo que ella realiza y cómo nos puede ayudar con sus consejos profesionales. Vamos a darle la bienvenida. Si nos das el ok, este año se ha ido muy rápido, ya no queda nada, la próxima semana es Navidad y Año Nuevo y empezar el nuevo 2025. Loreto, hola, Hola ¿cómo estás? Nico, bien y tú, acá estamos. Bien, Oye, también, primero que todo, muchas gracias por participar de nuestro último live del año, la cuarta wow, sesión ya de wow, miércoles Mini Verde. Estaba comentando que vamos a estar conversando hoy de mindfulness, de lo que tú realizas a través también de acupuntura y todo desarrollado a través de tu profesionalismo como enfermera. Si antes de entrar como en materia, me gustaría que tú te pudieras presentar quizás de mejor bueno, forma. A lo mejor yo sí, está omití algún bien. dato interesante que tú nos puedas contar. Así que te dejo la palabra. Bueno, hola a las personas que están ahí conectándose. Yo soy Loreto Lara, de profesión soy enfermera. Em, Mi área de desarrollo en la enfermería fue múltiple. Yo empecé con investigación en salud. Tengo un magíster en enfermería, convención en enfermería clínica de la Universidad Católica. Estudié en la Universidad Católica, tengo un diploma en educación porque fui muchos años profesora de universidades. Em, También tengo, hice pasantías internacionales en ese sentido, en ese contexto. Soy especialista en innovación y, y además soy enfermera integrativa, que es mi área de desarrollo clínico. Soy miembro de la Sociedad de Enfermeras Holísticas, que es la sociedad científica que nos agrupa. Y además soy, para desarrollarme en eso, he estudiado medicina tradicional china y acupuntura en los USAT, tengo un diploma y además, y lo más importante, es ser practicante de mindfulness de la Universidad del Desarrollo, porque no sacan nada con tener el estudio y no practicar. Lo importante es Claro. que soy practicante de mindfulness dentro de la comunidad del Interser o de la rama del Interser que fundó Thich Nhat Hanh. Entonces yo participo en una de las sangas que está aquí en Chile. Eh, y además soy profesora de yoga, soy especialista, ahí estudié en yoga nidra y soy especialista en yoga oncológico. Y Yo, sí, en el yoga oncológico. Y también soy reikista, pero esa es como lo más abstracto que hago. oye, pero súper integral, Loreto. Nos contaste de que comenzaste en un inicio como docente de un área mucho más occidental. Si bien a los seguidores que nos están viendo hoy podrán ver que la mayoría de nuestros live, las invitadas tienen una formación occidental, con una profesión de 5 años de carrera, sobre todo del área de salud. Y también tienen esta mirada holística, al igual tú que diste una vuelta a esta mirada oriental, con todo este desarrollo holístico del mindfulness, esto de enfermería integral, el reiki, la acupuntura. Me gustaría saber por qué te fuiste como yendo un poco como a una rama que todavía es mirada de una forma un poco no tan profundizada aquí en nuestro país. Sí, nos está costando, pero de a poquito. Yo soy la enfermera integrativa de la red de salud UC Cristus. ¿Ya? Entonces, mi consulta de acupuntura es ahí.
Así que ustedes me Ah, gustan, ustedes ya, pueden ir a la red de salud de Cristo. Hay varias estupendo. enfermeras, hay varias enfermeras dentro de la red que tienen estudios Ujú. de terapias complementarias. Sin embargo, en este momento la única que ejerce como enfermera integrativa soy yo en la red de salud. Así que esperemos que pronto sean más enfermeras que se dediquen Oye, pero dentro de la red a hacer eso. estás abriendo camino entonces a esta Eh, fusión de la medicina oriental. bueno, Y para entender un sí, sí, poco, no para las personas occidental, así que que nos están viendo, ¿cómo uno logra o accede, por ejemplo, a una consulta tuya? ¿Necesita alguna derivación? ¿Cuáles son como las pautas para poder tomar, en el fondo, una consulta una de consulta acupuntura o conmigo, integrativa? una consulta conmigo la puede tener de forma espontánea cualquier persona. Sin ¿Ya? embargo, siempre que llegue y no tiene un diagnóstico médico, yo la voy a mandar a que tenga un diagnóstico médico. Perfecto. Es súper importante que nosotros sepamos en qué vamos a trabajar, porque en el fondo una persona puede llegar por dolor, por ejemplo, por dolor articular, y Ujú, yo puedo manejar el dolor con acupuntura. Eso es el área que nosotros más hacemos, ujú. el manejo del dolor. Sin embargo, por ejemplo, necesito saber cuál es el origen. Para medicina china podemos tener un origen, pero si yo veo que hay, no sé, una artrosis de hombro, yo le tengo que aterrizar las expectativas a las personas. Yo no le voy a regenerar el hueso con acupuntura, en el fondo. Entonces sí le voy a manejar el dolor. No sé, la artrosis de rodilla, por ejemplo, que tiene muy buen resultado. Para los lumbagos, si son lumbagos por hernias muy grandes, probablemente en el fondo hay que ver si probablemente llegas a necesitar cirugía o no. Entonces, en el fondo necesitamos tener un diagnóstico eh, médico para, en el fondo, enfocar también el tratamiento. Perfecto. Sí, y también por norma ministerial, uno como profesional de salud, que es, necesita, en el fondo nosotros no somos, yo no tengo facultad de diagnóstico, entonces en el fondo yo necesito también, por norma ministerial, tener el diagnóstico médico para poder seguir atendiéndolo. Sí, pero pueden llegar de forma espontánea y después hacer la consulta. Después de la evaluación, yo lo puedo derivar al médico que corresponde. Sí. Yo he visto, he tenido experiencia, no directamente, pero sí he tenido familiares y amigos que se han atendido a través de acupuntura por dolencias tipo, sufren de insomnio, sufren de bruxismo, De la sufren de problemas consulta. Oye, articulares que quede guardado, va a quedar guardado y en en mi general libro de salud. como que la acupuntura principalmente es paliativa al tema del dolor, pero hay otras áreas que a lo mejor pueden abarcar como esta terapia. Sí, oye, antes de eso, quizás me gustaría contestarte la primera A ver, porque no contestamos la primera de cómo había llegado yo a esto. no, empezamos por el final casi. Empezamos por el final, pero No, sí, pero tenemos chip libre porque es el último del año, así que podemos hacer, vale. eh, playarnos de la forma que queramos. Bueno, y yo siempre cuando me hacen esa pregunta es como yo llegué por escuchar mi guata, en verdad, ¿Ya? porque yo cuando salí de la universidad, yo siempre fui muy buena alumna en la universidad, muy buena estudiante. Entonces, también como bien estructurada como enfermera también. Entonces, me acuerdo cuando yo salí de la universidad, a mí me becaron inmediatamente con el magíster y ya desde antes me habían reclutado para trabajar en investigación. Entonces yo trabajaba cuando llegaron dos enfermeras del extranjero que habían hecho su PhD, que la doctora Chanel y la doctora Ferrer. eh, Ellas dos eran las primeras que tenían un proyecto grande y con fondos internacionales del NIH en Chile. Entonces me vieron, fue como, ya, Lore, trabaja con nosotros y me formaron en investigación. Entonces yo era así como muy cuadrada, pues como siguiendo el Porque método científico. requiere también la ¿Mm? investigación, pues. Como requiere también la investigación, Como hay que ser muy requiere, claro, metódico y el como proceso requiere la investigativo, sí. investigación, entonces fue muy afortunada en ese sentido. em, y después, a mí me gustaba mucho la investigación, pero la investigación en la universidad normalmente va asociada con la docencia, entonces empecé a hacer docencia. Sin embargo, un día me tocó ir a una reunión, no me acuerdo muy bien de qué era, a la Chile. Entonces vi un cartel de acupuntura. Entonces a mí como que ahí me dio como un llamado de la guata. Yo dije, oh, y me llama mucho la atención esto, ¿qué Eh, será? Sí, y fue como el cartel, o sea, así, ujú. no, yo no sabía nada, ni ningún asunto.
Entonces dije, oye, y justo en esa época la daban en la Chile, la acupuntura. Entonces fue como, oye, me quedé pensando, me quedé dando vueltas la aguja de acupuntura, pues todo el tiempo me daban vueltas la aguja de acupuntura y dije, empecé a averiguar, porque como yo era muy metódica y acupuntura en esa época, que fue, yo estudié el 2015 acupuntura, pero a mí esto me llamó la atención como de 2012, pues, tú que fui. Ya. Eh, entonces, me empecé a averiguar y yo vi que había arte evidencia en acupuntura en esa época que ya estaba saliendo. Entonces yo dije, ah, esto es lo mío porque yo no voy a estudiar una cuestión que no tenga evidencia, porque como yo trabajé en investigación, Claro. entonces, claro, esto es lo mío porque está saliendo más evidencia, igual hay hartos países que ya lo tienen, ya. Esto voy a estudiar y busqué, porque ya después no lo daban el postítulo en la Chile, pero sí lo daban en la USACH. Así que ahí llamé un año y ya habían cerrado las matrículas, me dejaron en lista de espera, el otro año todavía quedé en lista de espera y después, el 2015, puede entrar a estudiar acupuntura. Yo tenía entendido que estudiar acupuntura duraba también algo como 5 años, porque conozco gente que estudia y que después va a China a hacer como un internado. Sí, sí, yo no pude ir a China porque yo justo quedé embarazada en ese intento y mi No, último embarazo bueno, igual fue complicado, así qué que bueno que no me tocas dieron permiso para ese tema China. porque algo también que quería complementar dentro de tu currículum, que también eres mamá full time de 3 guaguas de diferentes De edades, tres así que hijos, el sí. día es un poco entre Entre mamá, mamá, de casa, colegios, cosas de la vida diaria, absolutamente. esposa también, y también en este caso lo que estamos conversando ahora, La que realidad tienen su profesional. profesión y todo el día, entonces para que las personas también se puedan conectar desde ese vínculo, si son mamás también y trabajan, aquí tenemos a otra chica Sí, que también es tres. súper esforzada y ya ha sacado como sus desafíos adelante y sobre todo algo que es muy entretenido, yo particularmente también en algún minuto también quise estudiar acupuntura, no lo he podido procesar todavía, sí me metí con el yoga y es algo que también nos vincula con las otras participantes de los live, que todos somos practicantes de yoga, en tu caso eres instructora y otras también que la Frank que estuvo la semana pasada, que ya es psicóloga y también es profesora de Vinyasa, así que tenemos ese vínculo que nos genera como una conexión bien, bien, bien intensa y que entendemos muy bien que el aporte del yoga se vincula muy bien con la medicina china y todas estas medicinas como Absolutamente, terapias alternativas. absolutamente, sí, absolutamente. El yoga es un instrumento maravilloso y que si uno empieza a mirar, yo siempre he visto que si bien es cierto no existen coincidencias exactas entre las medicinas, sí hay cosas que son bien comunes, como por ejemplo la energía, el concepto de energía, que en el mundo del yoga, de la ayurveda va a ser el prana, en Japón va a ser el ki, en China va a ser el chi. Los mapuches también ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama la energía en Mapungún, pero yo me acuerdo, yo tuve la suerte de pasar cuando yo trabajaba de enfermera en la universidad con muchos machis, y ellos me enseñaron mucho la energía, ahora no me puedo acordar, pero existe esta unión con el universo en todas estas medicinas, entonces Por un tema eh, de volver a lo natural que es Mini Verde volver, y sí, como escuchar un poco tu cuerpo, escuchar un poco las señales que te da el día a día, evidentemente nos traspasan un poco los días, los horarios, el trabajo, los mm, niños, la pareja o las actividades paralelas que tengamos, entonces hay veces que tenemos que cumplir con todo lo que nosotros queremos porque estamos también en un mundo mm, que queremos avanzar, mm, tener más cosas, mm, entonces hay veces que también es necesario hacer una pausa y escucharse y en estos casos estas como materias o estas mm, formas de vivir un poco más ancestrales nos enseñan a ser un poco así, que a lo mejor la píldora no es el paliativo perfecto y a lo mejor la idea, en tu caso particular, mezclar mm, también la medicina tradicional con la acupuntura o esta enfermería mm, integrativa que me llamó la atención un poco el mm. título. Me gustaría entender un poco más, bueno, ya sabemos el tema de la acupuntura, pero cómo se maneja frente a un paciente como tal. Bueno, después, Consu, ahí te respondo la pregunta en un momento. Em, las enfermeras integrativas somos las enfermeras que cuidamos con terapias complementarias. Entonces, en ese contexto existe una asociación chilena y que está avalada por la Asociación Americana de Enfermeras Holísticas. En Estados Unidos esto es un
área de práctica avanzada en enfermería, se llaman, son practitioners, ellas pueden tener un desempeño independiente y hay ciertas cosas que en el fondo siempre tienen que hacer sí, bajo supervisión médica, pero tenemos la facultad en los Estados Unidos tienen la facultad de hacer ciertos diagnósticos. Eh, ya, entonces, somos las enfermeras que cuidamos con este tipo de terapias. Existen dentro de la rama de lo que estudian las enfermeras holísticas allá de los currículum, tienen acupuntura, tienen mindfulness, tienen yoga, tienen reiki, tienen fitoterapia. Existen, y se estudia 4 años más, se llaman, es un DMP en Estados Unidos. Ese es ¿ya? Ahora acá en Chile es algo que no es tan desde hace poco tiempo. La Sociedad de Enfermería Holística, si no me equivoco, y si hay algunas de las colegas escuchándome me puede corregir, pero tiene cerca de 20 años, desde el Wow, 90 sí. aproximadamente, 90 y algo. Ahí empezaron las fundadoras, que dentro de esas está una amiga mía que es muy querida, la Paula Vega, que ella es enfermera reikista y también es profesora de la Universidad Católica. Eh, y ellas comenzaron con esto. Y hace poquito, el año pasado, antepasado, ya se conformaron primero era una agrupación y ahora son sociedad. Em, y de a poco, en el fondo, la mayoría hacemos trabajo independiente, la mayoría, muchas hacen trabajo independiente y hay varias terapias que pueden estar. ¿Y cuál es el plus en el fondo? Nosotros tenemos una formación que va enfocada a, primero, el autocuidado. En nuestra formación el autocuidado es esencial. De hecho, nosotros, al menos en la Católica, nos formamos bajo la teoría del autocuidado, la teoría de enfermería del autocuidado. Y por otra, somos las encargadas de la educación en salud, por lo tanto nosotros incorporamos siempre herramientas siempre incorporamos educación dentro de nuestras consultas. Eh, y además somos las encargadas de la gestión del cuidado. Entonces, según el código sanitario, entonces dentro de esa gestión Como un nosotros rol bien maternal, si lo llamamos de alguna forma, como de acompañar al paciente, ¿no? absolutamente, sí. Entonces, en el fondo, dentro de nuestra gestión, en el fondo de administración del cuidado, podemos utilizar todas estas herramientas que vienen desde las distintas medicinas, ya sean tradicionales o complementarias, ¿ya? De acuerdo a los estudios de cada una. Eh, Así que, y tiene muchas aplicaciones, o sea, si uno va, por ejemplo, si hay una enfermera integrativa que está atendiendo a un paciente en el hospital, puede usar una técnica de respiración antes de colocar una vía venosa, por ejemplo. Yo he tenido la suerte de dar clases para la red, para formar enfermeros en manejo del dolor no farmacológico al momento de la inserción de dispositivos endovasculares. Entonces, y existe el interés de poder hacerlo porque también es una forma de humanizar el cuidado, Claro, ¿no? y también a Entonces, los pacientes que a lo mejor tienen alguna especie de fobia, generalmente personas que tienen fobia, por claro, ejemplo, al dentista, claro, o ponerse vías, como tú bien dices, o inoculación con vacuna o algún medicamento intramuscular, evidentemente ayuda a bajar como el nivel de estrés porque la idea es que la profesional o el profesional pueda hacer el trabajo rápido y práctico y también el paciente se vaya en el fondo con una mejora y no con un dolor adicional sí, al beneficio que estaba sí, que optando. las personas se sientan acogidas. Lo más importante es que se sientan acogidas, que se sientan escuchadas y como vistas en esencia. Y eso es parte fundamental de lo que nosotras como enfermeras hacemos. Me da la Eh, impresión que toda esta atención integral como que se me viene inmediatamente el paciente crónico o el paciente, por ejemplo, que está padeciendo cáncer o un mm, paciente que tiene algún tema como que tiene que ir periódicamente a mm, hacerse un tratamiento, una diálisis, por ejemplo, mm, o que mm. está con un tema de algún trasplante. ¿Cuáles son tus pacientes como recurrentes o cuáles son más o menos las cosas que tú ves en la casuística de tu consulta a Sí, diario? Si nos puedes comentar un poco. yo lo que más veo es dolor crónico. Pacientes con
que han pasado por muchos profesionales de salud antes de llegar a nosotros, o también al contrario, otros pacientes que se han tratado siempre con terapias complementarias y lo primero que hacen es buscar una terapia complementaria antes de ir a medicina occidental o lo hacen concomitantemente con medicina occidental. Entonces, porque varios ya tienen la cultura, de hecho, en onco específicamente, los pacientes que más piensan en terapias complementarias son los que ya han tenido una experiencia de terapias complementarias antes. Claro. Entonces, mi área de lo que yo más veo en consulta es dolor. Em, Normalmente también, ahora estamos trabajando en pacientes de onco y también yo personalmente he tenido práctica con asistencia a la fertilidad, principalmente en acompañar cuando se hacen fertilización artificial o in vitro, que también hay experiencia acupuntura para eso. Oye, respondiendo al tiro la pregunta de la Sí, Consu, si va la a ir a esa, acupuntura, ya que está bien. estábamos hablando de esto, la acupuntura es necesario varias sesiones o con una vez igual hay beneficios. Yo he visto de todo, en verdad. Normalmente sí se describe en la literatura que es importante tener ojalá más de 6 sesiones de acupuntura, 6 o más sesiones de acupuntura. Y yo siempre lo explico de esta forma, o sea, nosotros tenemos que llevar como con las agujitas, yo secreto una cantidad específica de neurotransmisores. Y después Entonces te iba a aplico, preguntar que pudieras claro, explicar en términos prácticos qué es acupuntura. o sea, acupuntura es la inserción de agujas en diferentes lugares, sitios de la piel, específicamente en puntos de acupuntura. Y los puntos de acupuntura son paquetes neurovasculares en medicina occidental que tienen la particularidad de desencadenar un impulso nervioso que eso en medicina china se llama de Qi, que es cuando el paciente puede, la persona puede sentir una electricidad o un pequeño dolor agudo o puede sentir presión y nosotros como acupunturistas sentimos como que la aguja se queda pegadita, como que la absorbe el punto Mm, y eso es por una contracción muscular. ya. Ahora, ese es un estímulo hacia el sistema nervioso central que permite la liberación de diferentes sustancias. Localmente, por ejemplo, se liberan mastocitos que tienen un rol en la inhibición del dolor, se liberan a nivel central varios neurotransmisores, dopamina, endorfinas, dinorfinas que manejan el dolor, son términos De hecho, sencillos en el eh, fondo. como en términos prácticos, Entonces, no sé si estoy preguntándolo mal o bien, pero tiene que ver también con el sistema simpático parasimpático la sí, acupuntura, también ¿no? hay una regulación del sistema nervioso parasimpático y el simpático. eh, y muy frecuentemente para eso usamos la auriculoterapia, Ah, donde tenemos acceso directo al nervio vago, en este ujú, punto que está por aquí, ya. y al trigémino, entonces por ahí se puede regular y He también tiene visto varias efectos personas a nivel que medular. hacen dieta y les ponen un Unos punto de imanes, acupuntura, sí, claro, sí, como para porque la ansiedad. retarda el vaciamiento gástrico. Ah, buen Sí, punto. porque provoca que la peristalsis sea más lenta también. Buen Sí, dato, buen dato, sí, buen dato. entonces, Si todo el mundo ahora, sobre todo después de la fiesta, vamos a estar aquí apretándonos la oreja. claro, bueno, entonces, y también hay una teoría que es por la acción para inhibir el dolor del mecanismo, por el mecanismo de compuerta, en el fondo, cuando uno llega a un impulso nervioso, dos impulsos nerviosos, la médula va a privilegiar uno. Entonces, en el fondo, si hay un dolor, eso en términos muy sencillos lo estoy explicando, si hay Sí. un dolor y nosotros hacemos otro estímulo, en el fondo cerramos la compuerta para la vía del dolor y en ese sentido también funciona. Normalmente hay una primera sesión que tiene como harto impacto, sin embargo, para que los resultados sean mantenidos, tienen que ser 6 o más consultas, porque es como que uno va liberando una cantidad X de neurotransmisores cada vez que va. Y vamos Claro. haciendo un cambio yo uso harto electroacupuntura. La acupuntura puede ser de diferentes Yo maneras. De hecho, me he hecho, existen. ¿Te has hecho? sí. Entonces, en el fondo, yo para el manejo del dolor específicamente se utilizan diferentes ondas. Entonces, por ejemplo, cuando hay dolor agudo, ocupamos una onda que combina una frecuencia lenta, o sea, se llama onda densa dispersa.
y una frecuencia más rápida en el fondo, ¿ya? Entonces lo que hacemos es liberar dos tipos de neurotransmisores que uno va a durar más en el tiempo y otro va a durar menos. Entonces, en el fondo, y con el que dura más, ataco ese dolor que está por el que llegaste ahora y va a bajar un poquitito, y el otro va a tener un efecto anestésico más largo hasta la próxima sesión, pero en algún momento se va a bajar si yo no lo hago de nuevo, si yo no hago la estimulación otra vez. ¿Y esas Entonces, sesiones son, cada cuánto se coordinan? ¿Puede ser semanal, quincenal, mensual? no, ¿Cuáles no, serían las mira, ventanas que son lo buenas? más común es que sean que sean semanales, Ya, que sean una vez a la semana si el dolor es muy agudo, por ejemplo, lumbalgia, que no te permiten de moverte en el fondo, pueden ser cada día por medio, día wow. por medio. Sí, ahora ¿Y mis pacientes esa normalmente sesión, o por tener mes. la aguja en el fondo, la sesión con la aguja inserta, cuánto tiempo tengo que estar en esa terapia? ¿Cuánto dura? Normalmente de 20 a 30 minutos, Ah, son cortas. máximo 40. Ya, Máximo 40, sin embargo, entre que conversamos, que tú me claro. cuentas algunas cosas, porque en el fondo, a ver, si nos vamos a todo, cuando uno hace una práctica clínica desde lo integrativo, no, es muy importante la relación interpersonal, la relación que uno tiene con la persona que está acompañando. Ujú. Eh, Porque si es por dolor, si es por ansiedad, si es por depresión en el fondo, uno primero tiene que buscar el origen, que para medicina china también muchas veces es emocional, así como también pueden ser de otros factores patógenos, pero la mayoría de las personas que yo veo tienen un origen emocional. Sin embargo, em, entonces, en ese sentido, claro, uno puede llegar y colocar agujas y va a pasar algo, pero en la conversa terapéutica es donde se van desenmarañando muchas veces orígenes que vienen desde otro lugar, muchas veces por traumas, Claro. aunque sean traumas chiquititos, otros con traumas grandes, por ejemplo, pacientes que tienen fibromialgia muchas veces tienen grandes traumas atrás, entonces eh, es en la conversación terapéutica que si uno tiene herramientas para manejar cierto tipo de trauma, puede hacerlo. Yo en ese contexto también estudié un método psicoterapéutico que es MDR o KIMBI, que mezcla MDR con programación neurolingüística. No trato el trauma propiamente tal, sin embargo tenemos herramientas como para poder hacerle frente y derivar cuando es necesario. Loreto, y en ese Entonces, sentido que tú me dices, bueno, la integración, escuchar al paciente, y tú ya bien dijiste que lo ideal es que venga, entre comillas, con un diagnóstico o que pase en el fondo con un médico para que traiga en el fondo o un prediagnóstico, porque a lo mejor ujú, es más emocional que ujú, físico, ujú. pero en la terapia, que es algo que también les he preguntado a nuestras invitadas de las sesiones anteriores, es si tú también, por ejemplo, recomiendas, por ejemplo, complementar la terapia con otros profesionales de la salud, como terapia, por ejemplo, o un Sí. fonoaudiólogo, o un Sí, nutricionista, sí, pues uno u otros tiene que ser especialistas. consciente de hasta hacia lo que uno puede orientar y no, en el fondo. Entonces, por ejemplo, si yo veo que hay un origen traumático, que un origen es un trauma complejo, yo no tengo las herramientas para subsanarlo, para acompañarlo, entonces ahí yo derivo a psicoterapias, tengo algunos contactos que puedo dar. Bueno, está Entonces, ahí en la misma clínica, deben es como sí, harto profesional para poder tomar ahora, sí, entonces, entonces, no, siempre se deriva. O no sé, hay cosas que incluso pueden venir de antes, entonces digo, ok, entonces a lo mejor puede ir con una consteladora familiar, yo tampoco soy consteladora, entonces en el fondo, si es que las personas quieren y si es que las personas pueden y qué es lo que está bien, privilegiando. sí. Ahora, dentro de ese mismo contexto de esta terapia es que yo integro el mindfulness, porque esto va a hablar de mindfulness y Esa es hemos la otra hablado de cosa que acupuntura tenemos que todo el rato. conversar, que nos toca ahora, hablar de mindfulness. Entonces, las personas que el mindfulness está bien estudiado para manejo del dolor y para manejo de ansiedad y para trastornos depresivos, que no tengan intentos suicidas. Ni ideas suicidas, eso es importante. Mm, Las personas que tienen intentos suicidas, mejor que siempre hagan
el mindfulness que sea acompañado por un especialista, porque puede aumentar los intentos suicidas, porque mindfulness es una técnica, todos tenemos la capacidad de tener atención plena. Ujú. Sin embargo, no es una terapia que esté exenta de, no es una técnica más que una terapia, no es una técnica que esté, o una forma de meditar, digámosle, que esté exenta de algunos eventos adversos. Tiene más o menos el 8,3% de eventos adversos, que es lo mismo que cualquier otra psicoterapia. No es que sea más Pero, peligrosa que otra, no. pero estamos ¿Ya? hablando de estas personas que a lo mejor intentan hacer este tema de intento de suicidio. Estamos hablando de personas que no tienen una neurodivergencia diagnosticada, o una persona No, común y pues, corriente. sí, pues una persona que tenga depresión Wow. importante. Entonces, en Ya, el fondo, con esa persona, yo no les recomiendo mindfulness, claro. porque esas tienen que ser acompañadas por un profesional de salud mental, en el fondo. ¿A quién recomendarías ¿Ya? entonces Entonces, ¿a quién que comience con recomendamos este proceso? mindfulness? A personas que tienen dolor, trastorno de ansiedad generalizado, personas que tengan depresión y que no han tenido ideas suicidas, por ejemplo, Porque están personas que están compensadas con dolor, farmacológicamente, ¿o no? Que están compensadas farmacológicamente. que están con apoyo farmacológico además, eh, personas, y todo el resto de las personas, y todas las personas tenemos la capacidad de poner atención plena. Ahora, Mindfulness es definamos mindfulness en es una frase para entenderla. colocar atención plena en el momento presente, ¿Ya? sin juicio y con aceptación. Esto es como existe mucha definición de mindfulness, pero es como la más universal. Thich Nhat Hanh dice que es colocar atención plena. Una de sus definiciones, Thich Nhat Hanh es el maestro budista que trajo el mindfulness a Occidente. Me encanta Él fue que eres docente, porque tú como que citas y das la fuente y te falta el año como para la bibliografía versión APA 7 del libro. Estoy bien estructurada Pero de está bien, manera que se formó me en encanta, me gusta investigación. que todas las Eh, notas han sido así. sí, Sabes entonces, que y yo de siempre he Matea. escuchado que la mejor forma de describir el mindfulness, o en el fondo darse cuenta que uno está viviendo el presente, es cuando uno está enamorado, porque parece que las personas que están en el estado de amor pleno, a mí aún no me toca todavía, pero a los que están ahí enamorados, que viven el presente, medio, no atontados, pero en el fondo como que están pensando el día a día como que si no acabara, ese es el momento como mindfulness. Es como que una vez lo escuché y fue como, oye, tiene sentido, he recordado en algunos episodios Bueno, ese momento de es que mindfulness. la práctica de mindfulness es amor pleno, o sea, en el fondo tiene la capacidad de inhibir algunas zonas cerebrales y estimular otras que te hacen sentir en ese lugar O sea, amoroso, ¿no? tú dices que no hay que tomar ninguna decisión concreta en un estado de mindfulness, por No. ejemplo, un negocio, Ahora, casarse. no, escúchame. Yo no sé si es tan precisa así como el enamoramiento, ¿ah? Yo creo que tiene que ver más con el Bueno, pero, amor maduro, claro, con un amor, sí, sí, ¿no? Porque en el estado de enamoramiento nosotros tenemos mucha obnubilación mental, por lo tanto muchas las hormonas decisiones ahí pueden dando vueltas. estar, sí, un poco influenciadas, pero sí según las definiciones, es poner atención y según Thich Nhat Hanh es colocar esa atención en tu respirar, que eso lo pueden hacer todos. Em, y, y en el fondo yo desde la práctica es tener la capacidad de sentirse sin hacer un juicio de lo que te está pasando. Y ir con para mí, dentro de los principios del mindfulness, lo más importante es este sin juicio y con mente de principiante, es decir, de Sí, dejarte sí, sí. sorprender con las cosas que te pasen, Sí. independientemente si son agradables o son desagradables. O sea, el no juzgar en el sentido de que, ok, hoy día me siento como más angustiada, pucha, ¿y por qué estoy angustiada? Qué malo que estoy angustiada. No, ese es lo que hay que dejar fuera. ¿Cómo Súper yo bien, súper bien abrazo? definido. Claro, ¿cómo yo abrazo ese estar con amor dentro de lo que tú eres en este momento presente? Y eso está haciendo y ya, no tiene nada más, o sea, no hay que darle como más vuelta, es muy, muy, muy concreto. Entonces, eh, es solo abrazarte con amor y existen diferentes formas mindfulness es una forma
por decirlo fácil, es como una forma de meditar, porque también existen otras formas, imaginería y visualización. ¿M? La, entonces, esta es atención plena, que lo más común es que sea en la respiración. Ujú. Y desde la acupuntura, la enfermería integrativa, el mindfulness, el yoga, todas estas como postas educativas que has adquirido como fortalezas dentro de tu construcción como profesional, ¿has podido integrarlas todas en algún paciente? Ah, ¿se puede? ¿Es posible? Depende. Normalmente no se trata de hacer como una juguera con todas las cosas que uno tiene. Ya, Normalmente mindfulness es muy inocuo y les enseña, a ver, ¿qué es lo que a mí me encanta del mindfulness? Es que te enseña cosas para la vida. Es lo mismo que el yoga. Tú cuando empiezas a hacer la práctica de yoga, yo llegué a mindfulness porque al empezar a practicar yoga y al después convertirme en instructora de yoga, la meditación es parte del mundo del yoga. Entonces, inevitablemente uno llega a la meditación, y yo específicamente al mundo del mindfulness porque cuando yo empecé a leer libros de Thich Nhat Hanh me fascinó y lo encontré tan fácil, tan didáctico, eh, y algo que se puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento, sin desmerecer, sin mencionar que hay prácticas formales y prácticas informales de mindfulness. Entonces, prácticas formales, meditación sentada, meditación caminando, escáner corporal. Prácticas informales, que tú pongas atención lavándote los dientes, mirando la luna, todas son dentro de la vida. Entonces, la idea siempre de las prácticas formales es que uno las pueda llevar y que todos estos principios del mindfulness, como el no juicio, la aceptación del momento presente, el, el soltar, que también es uno de los principios de mindfulness, la mente de principiante, todas las seamos capaces de llevar a nuestra vida cotidiana. Y por eso me gustó tanto el mindfulness, porque es una forma fácil de poder hacerlo. Eh, y, y en ese sentido, la integración de las terapias tiene que ser muy cautelosa, ¿no? ¿Por qué? Porque después hay muchas personas que están súper débiles, entonces cuando uno integra muchas terapias pueden tener efectos que no son tan deseados, a veces se pueden sentir un poco más mal. En terapias complementarias se llama como síndrome detox, o reagudizar los síntomas cuando las personas están muy comprometidas. Entonces mezclar acupuntura más reiki más mindfulness más, puede provocar algo que es bastante desagradable, y eso puede provocar que la persona después no siga haciéndolo. claro. Y Y también si es que no le resulta, provoca un rechazo a todo lo que experimentó también. claro, entonces en el fondo, por eso hay que ser bien cauteloso y no se trata de mezclar todas las terapias. Sin embargo, mindfulness es muy versátil, y si hay personas que están dispuestas a hacerlo, si es por evidencia, sabemos que tiene beneficio. Por ejemplo, yo lo uso harto en el manejo del dolor crónico, sí lo vamos a en el manejo de la ansiedad y en el manejo de la depresión, que son como las tres que más hago. Sí lo integro si es que la persona quiere hacerlo, porque eso es súper importante para el cambio de hábitos. ¿Cómo yo integro en el fondo, cómo integro prácticas de autocuidado, entendiendo autocuidado por todas estas prácticas que son en pro del bienestar, eh, y, y que en el fondo, y que desde mi punto de vista, esas prácticas siempre tienen que estar en coherencia con uno mismo, porque si a una persona eh, hay algo que no le vibra en el fondo, no lo va a hacer. Tiene que estar motivado para poder hacerlo. Entonces yo siempre, para poder hacer un cambio de hábito, en el fondo un cambio de conducta y poder formar la disciplina, hay que evaluar cuál es la motivación. Si la persona quiere hacerlo, yo le enseño a hacerlo como educadora en el fondo, y lo hacemos dentro de la sesión. ¿Y te ha tocado Y algún paciente que a lo mejor ha ido en el fondo de forma como, sabes que no, nada me resulta y quiero probar con esto, pero en verdad no, a mí esto no me convence, yo prefiero tomar una pastilla bueno, principalmente en acupuntura podemos verlo, pero no sé si te ha pasado así como no, sabes que tengo, por ejemplo, bruxismo, yo conozco a harta gente que tiene bruxismo, no mm, harta, pero de esa gente que ha tomado mucho fármaco y no le ha resultado, ha comenzado con terapias alternativas o fibromialgia y al final termina haciéndose
acupuntura o apiterapia. Mm, Entonces, como que lo ha hecho porque ya no ha encontrado otra solución y también, bueno, entendamos que también los fármacos provocan efectos mm, secundarios, problemas gástricos mm, y después tienes que tomar otros paliativos para mm, poder recubrir el sistema digestivo para no provocar úlceras, en este caso mm. con analgesia no esteroidal. Mm, sí, sí, sí me han tocado pacientes que van para probar. De hecho, la mayoría va para probar. Muchos van para probar. Y que es importante cuando van para probar que seamos súper realistas a cuáles son las expectativas del tratamiento. Eh, Porque si bien es cierto, con la acupuntura yo puedo manejar el dolor, pero hay dolores que son más difíciles de manejar, po. Hay dolores que son personas que son añosas, por ejemplo, que son dolores neuropáticos, que tienen enfermedades crónicas asociadas, que ese por definición ya son un dolor difícil de manejar. Entonces, ahí lo importante, para todo tipo de terapia y también para incorporar hábitos de autocuidado, es en el fondo el manejo de las expectativas. Entonces, yo ahí soy súper realista con los usuarios. Acupuntura tiene súper buen resultado para esto. Sin embargo, nosotros vamos a probar cómo vamos avanzando 6 sesiones y si ya en 6 sesiones veo que en verdad no tenemos ningún avance, lo dejamos hasta ahí. Sin embargo, como que nunca me ha tocado el caso, creo que un paciente nada más que era bien, bien, bien añoso, pero que no había podido incorporar. Las personas que más me cuesta, obviamente, el cambio de hábitos son personas que son más añosas. Adultos mayores, cuesta harto el cambio de hábito. Entonces, que incorporen herramientas de autocuidado como el mindfulness, como escribir un journal, como eh, algunos estilos de alimentación o eliminar algunas cosas, por ejemplo, la leche, que para medicina china acumula humedad, entonces en dolores general hay que sacarlo. Entonces es difícil el manejo de ellos, sin embargo, yo aterrizo bien las expectativas, que es lo más importante. Oye, hemos hablado tantas cosas que ya no creo que se me acabó todo mi cuestionario mental Eh, de preguntas, pero creo que aterrizando un poco como a la terapia como tal, también entender un poco como las coberturas a lo mejor que existen o todavía todo este servicio pertenece al mundo particular. ¿Hay alguna cobertura en ISAPRE o FONASA o seguros complementarios? mm, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque a lo mejor podemos entregar, obviamente no dando nombres, no dando nada, mm. porque también no tenemos claro si están funcionando al día de hoy. Sí, o sea, acupuntura específicamente tiene un código FONASA para dolor oncológico, para manejo del dolor por lumbalgia y por artrosis de rodillas. Esas son las tres condiciones para obtener algún reembolso de acupuntura y como tiene un código FONASA, las ISAPRES también lo hacen. El porcentaje de Ya, acuerdo dependiendo de cada plan en el fondo, claro. dependiendo de cada criterio y FONASA también tiene unos valores que son preestablecidos. Eso para profesionales de salud. Es distinto, por ejemplo, al menos en nuestro caso, como red, también conmigo trabaja un médico anestesista, que es mi compañero, y él, la consulta es cobrada de otra forma, no como consulta acupuntura, sino que como una consulta de anestesia, y ahí se opta a los valores de cobertura según cada plan y de ISAPRE o según FONASA, tal como se tenga. Mindfulness no tiene un reembolso propiamente tal, no, así si uno va a practicar solo mindfulness conmigo, no tiene ningún, bueno, no podrían tampoco porque la consulta se cobra como consulta acupuntura, pero todos los pacientes que van conmigo acceden a este tipo de educación y de forma de practicar. Lo que yo hago, que es lo más importante en el autocuidado y que es lo más importante en la terapia para mí, es que las personas se queden con herramientas para mantener un estilo de vida en paz o lo más pacíficamente posible dentro de las cosas que vayan pasando, porque el manejo de las cosas que te pasan en la vida es imposible. Sin embargo, nosotros podemos manejar cómo reaccionamos a todas esas cosas que nos pasan en la vida, que Claro. son hartas, y además de cómo reaccionar, cómo las vamos a vivir, cómo vamos a transitar todas estas cosas que nos pasan en la vida. Eh, y eso es lo más importante del mindfulness. Yo en esta parte de mi vida que tengo un hijo que se accidentó y que ahora estamos en rehabilitación, tengo otra hija que es autista, en el fondo yo digo, también por algo la vida me llevó a todos estos
tener todas esas herramientas para vivir y transitar todas las cosas que pasan en la vida de una forma más amable, de una forma más llevadera, eh, y de una forma también más disfrutada, porque el momento presente es el único momento que existe, en verdad. ¿Sabes qué? Yo Eh, creo que también, como creo que ha habido una apertura a como neurodivergencia o discapacidades, o no sé si, o capacidades diferentes también, que la sociedad, sobre todo los más jóvenes, están forzando como a una integración total, y eso también nos obliga a los más mayores, porque nosotros estamos ahí en el medio de la torta, pero de la campana de Gauss, pero nos obliga un poco a poder integrar como estas diferentes visiones y como tú bien dices, tenemos que coexistir con nuestras luces y sombras y para eso la única forma de poder ser exitoso o en el fondo transitar es tener estas herramientas de autocontrol para poder como desinflarnos cuando estamos en un periodo como mm, de exceso como de estrés o de que mm, no sabemos qué hacer y recordar un poco los pasos, bueno, las asanas del yoga también nos mm, sirven un poco como para poder mm, transitar la mente, lo que hicimos durante el día, si es que el mm. hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, cómo está actuando y poder como en el fondo rumiar en el fondo el día a día y los problemas con las interacciones con nuestros seres queridos también. Mm, sí, ahora sí, yo te encuentro razón, sin embargo, hay una de las palabras que usaste que a mí me gustaría como, no sé si cambiar, pero me gustaría usar otra, sí, me gustaría cambiar, que es el autocontrol. Yo creo que no es control lo que estamos buscando, al final es libertad, ¿Ya? porque si cuando uno controla algo es porque no quiere que suceda otra cosa, po. O sea, yo tengo así como, ya, o sea, me voy a controlar y encierro esto para que no suceda nada más. Bueno, Ese es como el control en general viene como desde el miedo, yo no quiero que suceda otra cosa y yo tengo que controlarlo. O sea, si yo estoy sintiendo una ansiedad, no quiero tener en el fondo una crisis de pánico, ¿no? Yo puedo, sin embargo, uno cuando tiene la libertad de elegir cómo me quiero sentir o cómo yo quiero transitar esa emoción que es más densa, cómo yo quiero vivirla, es lo que al final llega al mindfulness, como yo elijo cómo quiero vivir esta emoción. Ok, me siento súper mal, me siento pesada, me siento un poco ahogada, ok, me abrazo y yo voy a elegir cómo vivir y no voy a elegir cómo angustiarme de más o preocuparme de más. ¿Qué voy a elegir? A lo mejor voy a elegir actuar de esta forma. Entonces, al final, estas herramientas yo siento que nos dan la libertad para poder elegir cómo actuar, más que cómo controlar para que no pase otra cosa. No sé si me doy a entender. sí, te entiendo. Quizás a lo mejor yo me expreso con No, el léxico no, antiguo, pero sí tiene pero mucho sentido y en Pero el es fondo, que algo que yo nunca había dicho que puede ser, pero no, pero siempre está me bien. llama la atención como Esta es la que conversación de hoy día, el que busquemos en el fondo entender. controlar nuestros pensamientos. No, no controles tus pensamientos, elige cuáles son tus pensamientos, elige cuáles son los pensamientos que tú te vas a quedar y con cuáles te vas y cuáles vaya a mandar. Tengo una paciente que le dice la loca a la mente. Y ¿Ya? claro, que vaya a mandar a encerrar la loca a otra parte, ¿cachai? Pues elígelo. Tengo una paciente que le dije, no, que me dice, ya me está hablando la loca. Y ella es un amor, es una adulta mayor y que siempre se ha tratado como con terapias complementarias, profesional de salud incluso. Y, y ella dice, no, me empezó a hablar la loca y me empezó a decir cosas que eran pocas media negativas, entonces llegué y la mandé a encerrarse en la jaula. Y ella tiene la capacidad de elegir dónde quiere estar y cómo quiere vivir algo. Entonces, en ese sentido, es como, o si estoy enojada, ok, tengo la capacidad de elegir si lo voy a lanzar con todo, si voy a esperar otro momento, ¿cachai? Pero que sea elegido por ti de forma consciente. Y yo creo que, y eso es lo que llega al mindfulness. Y después, más adelante, también a entender todos los antes incluso de elegir, a entender todos los comportamientos que tienen, porque primero tenemos la atención plena y después de tener atención en todo lo que me está pasando, de repente vienen esos pensamientos que son la visión profunda, el por qué yo estoy enojado, por qué me estoy sintiendo así con este comportamiento y ahí tú lo entiendes en el fondo. Y al entenderlo pasa a la corteza prefrontal y ya tienes así como, oh, ok, yo estoy actuando de esta forma por esto y ahora puedo elegirlo de otra manera. ¿Cachai? Oye, me encantó ese viaje. De hecho, me quedé pensando como en mi mismo viaje
de libertad, no vamos a decir más Bien. autocontrol. Pero sí, me hace mucho sentido, sobre todo cuando tienes como los argentinos dicen mambito dando vuelta, tienes muchas cosas acá, entonces Claro, estoy ahí tienes tu película, tu Netflix viendo tu serie y que de repente ese capítulo no es el más afortunado y después hay otro que es mejor, entonces Mm, creo que sí, yo siento que cuando uno está con ira es como más ira en distintos niveles también, mm, entendámoslo. Que uno es reactivo y en el fondo dice en el fondo algo que a lo mejor lo dice sin pensar y por eso yo hablo más como de autocontrol porque lo hablo también quizás como más regido como a la sociedad, de que uno tiene que estar en un esquema, de que no chocar con el de al lado, quizás yo lo hablo de ese sentido, pero sí tiene mucho más explicado lo que tú hablas en el fondo de elegir cómo sentirme, si que tengo que hacerlo de esta forma, y en el fondo igual es una elección, o sea, cuando, como tú dices, como pasas adelante, ya lo interioriza, ya hay como una mm, preconfiguración. mm. Sí, y en el fondo esa libertad es la que te da después paz, porque tú actuaste en coherencia contigo, Ujú. independientemente de cómo haya sido, y en el caso específico de la ira, eh, si bien es cierto, a veces hay reacciones, es como elegir cuándo tengo que tener esa acción ya más, ¿no? O si, no quiere decir que uno no se enoje, no quiere decir que uno, eso es súper importante, cuando uno hace mindfulness no quiere decir que siempre esté zen y en paz. O No, sea, eso es no quiere decir que nunca no te enojes, ni que nunca tengas angustia, nunca tengas ninguna emoción más ese densa. es el gran prejuicio de las terapias alternativas, que la gente en Mm, general piensa que es prender un incienso, hacer un home mm, y que tú vas a sí, estar todo el y día transitando en un y estado. Y evadirte de lo que va, tú estás no es así. viviendo. No, para nada, es al contrario, es darte cuenta específicamente de lo que tú estás viviendo. Si estás enojado, ok, estás enojado y vives tu enojo y estás ahí, después decides cómo vas a actuar con ese enojo, con ese enojo o decir, ok, esta situación me enojó, si ya no voy a ponerme más a esto, voy a remediarlo con la persona que lo hizo, pero Ujú. desde esa visión que sea más pura, más sin tanta reactividad de patrones anteriores que vienen, ¿me entiendes? Sí, Sí, Loreto, ahora que estamos a puertas de de terminar. entrar al Ujú. Ah, ya. 2025, tú como practicante de mindfulness, ¿cuál sería como tu consejo o a lo mejor un tip que todos hacemos como estas cábalas de cambiar el año, dejar lo viejo, volver a lo nuevo, renovarse? A lo mejor podemos dar como un tip de mindfulness para agregar a lo mejor en la noche, en el año, en el año nuevo o quizás en Navidad, algo que a lo mejor durante estos días que se termina el año podemos practicar algún tip, en el fondo, que se te pueda ocurrir en el fondo para, Ay, yo hacer. creo Yo lo voy a hacer, no, yo te prometo que lo voy a hacer y te yo voy a creo etiquetar. que una de las cosas más bonitas que uno puede hacer a fin de año es practicar la meditación meta, que no sé ¿Ya? si la han escuchado alguna vez. La meditación es del meta es la meditación del amor compasivo. eh, es donde uno le desea el bien, se desea bien a uno, se conecta con este amor esencial que todos tenemos dentro. Nos deseamos amor a nosotros mismos y también le deseamos amor a cada una de las personas que están a nuestro alrededor, a todos los seres sintientes que están en el mundo. eh, Así que, y además te deja en un estado como activa la parte de la compasión, que es la zona, que es la misma zona del placer en el cerebro, te deja muy contento. Entonces, en estos últimos días, hacer práctica de meditación meta, donde yo deseo, yo doy y también recibo, para también recibir cosas buenas en el año que se vienen. Si uno cuando actúa desde la amorosidad siempre todas las cosas que nos pasan, yo creo que son para bien independientemente de cómo vengan empaquetadas, que a veces no son como tan agradables, pero tengo la creencia que sí son, y bueno, y si practicas la compasión, el entregar, el dar, también vas a recibir. Entonces, yo creo que la práctica de meditación meta es súper linda, la pueden buscar. Hay prácticas en YouTube, eh, en Spotify de algunas meditaciones meta. Si ustedes quieren, también pueden bajar la aplicación de Plum Village, que es el monasterio que fundó Thich Nhat, eh,
que queda en Francia y también tiene varias otras sedes en los Estados Unidos. eh, y en la aplicación sale muchas meditaciones que están en base a esa tradición y también está ahí dentro de una la meditación meta. Loreto, nos has dejado, pero 500 tips, nos has dado nuevos conceptos desde el autocontrol a la liberación, hemos hablado de enfermería integrativa, de acupuntura, ya sabemos que la acupuntura, sobre todo en pacientes oncológicos y con dolor crónico de lumbago y artrosis, me dijiste, tienen, Artrosis con otros dolores también y también ya, con rigidez de presión. tienen, Ansiedad, depresión, fertilidad. tienen cobertura en FONASA, por lo tanto, por ende, también deberían tener cobertura en ISAPRE. Dolor En onco, teoría, cobertura en ISAPRE, gifonasa, dolor oncológico, artrosis de rodilla y dolor lumbalgia en el fondo. entonces, un buen tip para las personas que nos están viendo hoy o en la repetición a través de YouTube y en LinkedIn, pueden investigar. Loreto atiende en Marcoleta, Yo atiendo en el Centro Médico Santa Lucía, ya, en la red de salud UC Cristus. Sí. ya. Y además, ¿tienes alguna consulta particular, domicilio No, o en este solamente estás ahí? momento solamente en este lugar, porque también estoy dedicada a la rehabilitación de mi hijo, del medio, y eso me exige harto tiempo. Entonces Sí. tuve que bajar mi agenda y ahora tengo pacientes que no estoy tomando pacientes nuevos en este momento hasta marzo, porque voy a salir de vacaciones, entonces sería irresponsable para mí no dar el tratamiento completo. Ya no tengo 6 semanas en el fondo para dar el tratamiento. Sin embargo, ya desde marzo abro la agenda y ahora, como estoy enfocada en la rehabilitación también del Matías, no estoy dando no estoy recibiendo pacientes nuevos para domicilio, pero tengo algunos pacientes de domicilio que son pacientes que están como hace 2 años conmigo, son pacientes antiguos, Sí. sí. Así Pero nos que comentaste que tenías un colega también, que anestesista, que él también hacía sí, consulta, sí, ¿no? sí, también pueden visitarnos a nosotros en la red, ahí Gaspar Ramírez, médico anestesista, eh, que Si él alguien, hace por acupuntura. ejemplo, pide ahora por online, por la página web, se mete usted, sale acupuntura como Sí, especialidad. tienen que ir a Ah, ya. medicina complementaria, acupuntura, y ahí puede pedir hora conmigo o con Gaspar, Bueno, contigo cualquiera hasta de los dos. marzo y con el otro colega, ahora si es Sí, que o sea, sí, quisiera. ahora les puedo dejar hecho el ingreso si toman, pero no les voy a poder dar toda la terapia, las terapias que alcancemos hasta enero, pero en el fondo tengo, todavía, porque todavía no cierro la agenda, pero esa es mi Ah, intención, ya, así ya que están a tiempo, todavía sí, están a sí. tiempo hasta hoy, o esta Así semana, no sé. que, así que eso. Y otro, antes que se me olvide, otro tips importante para el año nuevo, que traten de estar ahí en el presente, no pensando en otras cosas, sino que sientan las uvas que se comen, las 12 uvas, siéntanlas ahí, Las lentejas, el quinque de siéntanse las maleta, lentejas, el ¿tú sabor, haces, saboreen tú la haces cábala, comida. Loreto, no? eh, sí, en ¿Haces general alguna sí cábala? en general tengo uva y también coloco como mi mamá me enseñó a colocar un anillo de oro adentro de la copa. Yo no Ah, tomo alcohol, pero para el brindis sí hago bueno, un brindis con también se champín. me olvidó hablar que tú eres vegetariana o eres vegana, no, no me Yo me recuerdo. alimento base a plantas, sí, Ya, sí, pero ya. eso es como también, siempre escuchar al cuerpo, en el autocuidado lo que más importante es escuchar su esencia, yo creo que eso es lo más importante que se tienen que quedar, escúchense, vayan, ¿qué sienten con la comida? Eso hagan disfruten la conversa con sus seres queridos, con la gente que se junten en Navidad o en Año Nuevo, digan, expresen las cosas que sienten, hagan eso, además de la meditación meta. Oye, hemos hecho un viaje muy entretenido hoy con Loreto Lara, que nos ha hablado desde la enfermería a estos maestros en la India con sus interacciones de cómo llegó desde la medicina o el área de salud hasta la acupuntura, el mindfulness, el yoga. Nos habló que también había cobertura en salud para las personas que están interesadas. Loreto, muchas gracias por estar en nuestro último miércoles mini verde del año 2024. Te doy las gracias porque yo sé que estás muy ajetreada, sobre todo con tu hijo. Le mando mucha energía. Ojalá que tenga una recuperación exitosa y que sea muy pronto para que tu familia esté muy bien y puedan decidir en la luz y que puedan pasar un año nuevo muy lindo en familia y una Navidad también.
Gracias, Nico, para ti también. Muchos abrazos y no, con gusto, feliz. Gracias por invitarme. Espero que siempre yo digo, si llegamos a un corazón, está perfecto, está perfecto. Sí, está perfecto. Ya está el trabajo hecho. Así, porque todos vamos, el cambio siempre es de a poquito, así que con uno que haga 10 minutos o 5 minutos, en verdad, o se lave los dientes consciente, practíquenlo y ya estamos. Eso. Ya estamos. Voy a hacer los tips que nos dio Loreto para este año nuevo. Te voy a etiquetar, Loreto, así que Ya, pues, voy a dar las voy clases a estar pendiente, pero no me metí de mucho en mindfulness. Instagram, pero voy a estar pendiente. Sí, Sí, ya sé. ¿ya? Ya, pues, nos vemos. Que pasen lindas fiestas. Nos estamos Chao, viendo en chao. el 2025 en una nueva temporada de Miércoles Mini Verde. Chao. Chao, chao.